Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Henry Falcón, ex candidato presidencial. Gracias por acompañarnos, siendo esta la primera entrevista en televisión luego del evento del 20 de mayo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Andrina. Es muy importante revisar todo lo que ha sucedido en estos días. El día de ayer usted acudió al Tribunal Supremo de Justicia a formalizar una denuncia de un conjunto de irregularidades que el propio día de las elecciones usted señalaba. La pregunta fundamental es, ¿cuáles son los fundamentos, los argumentos de esta denuncia? ¿Cree usted que esta denuncia prospere? Y también analizar las voces que viven dentro de la oposición y que han señalado que esto era una crónica de una muerte anunciada. ¿Pensaba usted que esto no podía ocurrir? Mira, nosotros siempre hemos sido más que unos convencidos. Siempre hemos participado de todos los procesos electorales. Yo fui producto como candidato, pero en su momento como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, de un proceso electoral. Y fui alcalde de Barquisimeto producto de 2 procesos electorales y gobernador 2 veces producto de 2 procesos electorales. De tal manera que nosotros siempre hemos abordado, siempre hemos abonado el camino democrático, quiere decir en el marco de la Constitución, o sea, el camino pacífico y electoral. Esa ha sido nuestra carrera política y en razón de ello decidimos abordar la participación en el proceso electoral presidencial. Ahora, frente a las dudas, las inconsistencias del Consejo Nacional Electoral, la desconfianza ante el Consejo Nacional Electoral, nosotros decidimos plantear un acuerdo de garantías electorales que fue suscrito en el ente rector electoral. Ese acuerdo de garantías electorales se vio vulnerado desde el momento de la campaña, cosa que nosotros denunciamos. Posteriormente solicitamos una reunión ante el Consejo Nacional Electoral con presencia del Plan República. Alertamos sobre este mecanismo de coacción, de control social y político en el que se han convertido los puntos rojos, las deficiencias y además las corruptelas en esto del voto asistido, la hora de cierre de los centros electorales, de manera de darle garantía, certeza y transparencia al proceso para volver una vez a los niveles de confianza del electorado y así derrotar uno de nuestros grandes enemigos como era la abstención. Bueno, eso se vio vulnerado, se vio manchado, ensuciado, fue prácticamente corrompido por el propio gobierno bajo la mirada pasiva del Consejo Nacional Electoral, incluso de algunos compañeros del Plan República. Y en razón de ello, no sé si el país lo vio con la verdadera crudeza con la que vimos nosotros, la generalización de los tales puntos rojos, con un elemento ahora mucho más perturbador, era que había puntos rojos en los centros electorales, se escaneaba carné en los centros electorales. Pero ahora bien, esto había sucedido en otros procesos electorales previos, pero y este no es el señalamiento que hacen distintos actores de la oposición venezolana, quienes justamente por esas condiciones decidieron no participar en esta contienda. Claro, pero tiene un elemento agravante frente a tales circunstancias. Primero, que jamás se vio la masificación de estos tales puntos rojos en las cercanías, incluso dentro de los centros electorales, y un elemento que agrava la situación, que produce además una demanda nuestra ante el propio ente electoral, es que el propio presidente de la República, en alocución presidencial, llega y convoca al soborno, cuando habla entonces del dando y dando, de que es necesario, amor con amor se paga, de que hay que ir y tiene sorpresas, etcétera. Pero no solamente eso, es convocando a habilitar una plataforma tecnológica de programas sociales del Estado venezolano. El Carnet de la Patria son programas que se pagan con recursos de los venezolanos, no es el Partido Socialista Unido de Venezuela, y por una razón quizás un poco más subalterna que esa, fueron inhabilitados 3 diputados de Amazonas, y ello constituye delito, no solamente el delito del soborno, que ese delito del soborno, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de procesos electorales, bueno, obliga a declarar la nulidad absoluta del proceso electoral. Pero además el peculado de uso. Tú no puedes llamar a dar dinero, a comprar votos, a comprar conciencia,
Además de que eso es violatorio a la ley, violatorio a la Constitución, porque eso desacredita la institución del voto, que es lo que queremos recuperar los venezolanos para darnos un destino distinto al destino que nos ha dado este gobierno. Entonces todo eso configura una serie de delitos y vicios del proceso, mecanismos fraudulentos que hacen inválido el proceso electoral pasado, razón por la cual ayer recurrimos ante el Tribunal Supremo de Justicia a agotar la vía interna, digamos, los órganos jurisdiccionales nacionales para recurrir también a instancias internacionales. ¿A qué instancias internacionales pudiera acudirse? Incluso a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, las propias Naciones Unidas, etcétera, donde haya que ir para pedir un nuevo proceso electoral en Venezuela. Y esto tiene que ver mucho, Endrina, con una expectativa creciente en la población. El gobierno no tiene ninguna probabilidad cierta de resolver los problemas económicos y los grandes desequilibrios sociales que vive el país. Hoy buena parte del mundo se ha abocado a sanciones contra el gobierno, contra sus funcionarios. Nuevas sanciones de Canadá. Y además de las sanciones de Canadá, del gobierno de los Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, la imposibilidad del gobierno que anuncia un nuevo cono monetario y después posterga, aún a sabiendas que eso en 6 meses se vuelve saliagua. O sea, la situación del país sigue siendo muy compleja. Nosotros planteamos un verdadero gobierno de unidad nacional, de transición, de salvación, que eso tiene absoluta vigencia. Y yo digo que este es un paso, es otro paso, pero vamos hacia la reconstrucción de Venezuela. Habrá también su juicio histórico aquellos que promovieron la abstención, porque cuando uno se pone a revisar los votos de los 2 candidatos opositores, más la abstención, quiere decir que los estudios de opinión no estaban equivocados, que el 75% de la población venezolana, rechaza al gobierno y se expresó en la sumatoria de los votos con la abstención. ¿Qué quiere decir esto? Que la abstención más bien fortalece la eficacia de la trampa, que si no hubiese habido esa abstención, yo estoy convencido que hoy estuviéramos transitando caminos de encuentro, de reconciliación, verdadero gobierno de salvación nacional, estuviéramos explorando posibilidades de resolución de la situación económica del país. El plan que nosotros prometimos, las alternativas que prometimos para sacar a Venezuela de esta situación de miseria. ¿Piensa que la política de sanciones ejerce de alguna manera presión en el gobierno nacional y lleve a alguna salida política? Es que yo creo que las sanciones a funcionarios son procedimientos legítimos de cada gobierno. Ahora, las sanciones al gobierno, ahora las sanciones al país, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso sin duda alguna va a agudizar el deterioro en la calidad de vida fundamentalmente de los sectores más vulnerables. Pero no solamente las sanciones, es la posibilidad de que el gobierno incurra o caiga en el default, de que estemos tan comprometidos en esto de cumplir con las obligaciones del Estado venezolano y de la propia empresa estatal PDVSA en el mundo, con quienes tienen bonos de la República, etcétera, y pueden operar embargos, etcétera, y la situación se vuelve mucho más compleja, como en efecto está sucediendo. El proceso hiperinflacionario en el país cada día se presenta con unos elementos de mayor contundencia que siguen operando contra los sectores, en contra de todo el país, pero especialmente contra los sectores más pobres. Nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional saben que nosotros estamos diciendo la verdad, lo saben, y nosotros aspiramos que en un esquema real de entendimiento por el país podamos abonar caminos hacia un verdadero proceso electoral sin esas marramucias, sin esos elementos, irregulares a los que normalmente convoca el gobierno, su partido, y con un verdadero Consejo Nacional Electoral, autónomo, independiente, confiable, y en una estructura, una oficina del Ejecutivo Nacional y del Partido Socialista Unido de Venezuela para buscar salidas de verdad que nos permitan transitar caminos de encuentro y de prosperidad en Venezuela. Usted planteaba la necesidad de una nueva plataforma política de la oposición venezolana. Esto a la par de unas declaraciones que daba el exalcalde de Sucre, Carlos Ocariz, quien hablaba de la posibilidad de una reunificación de la mesa de la unidad. ¿Cómo hacer para que pueda coexistir estas dos visiones de hacer oposición al gobierno nacional y que exista un criterio unificado? Claro, lo que pasa es que en el marco de la diversidad y la pluralidad,
Bueno, así como la Mesa de la Unidad, y nosotros apostamos a que la Mesa de la Unidad de verdad se reconstituya y restablezca su postura en una situación real que la identifique con las necesidades de la gente, de no incurrir en errores que vayan abonando situaciones que vayan de alguna manera incidiendo en la profundización de la crisis. Bueno, nosotros estamos construyendo una nueva plataforma unitaria. Ojalá y esa nueva plataforma unitaria pueda articular no solamente con la Mesa de la Unidad, con el Frente Amplio, pero también en condiciones de igualdad, de respeto, de reconocimiento, no en condiciones de que tú eres subalterno de aquel o no. Esa nueva plataforma Se habla mucho de egos dentro de la oposición venezolana, pero no se les da nombre. ¿Qué piensa usted ha sido el punto de tranca para que no exista una verdadera unidad en la oposición? Bueno, yo creo que han operado mucho, además de agendas particulares del partido, de agendas personales, también ha operado mucho el error. Y del error, la desconfianza y la frustración de mucha gente en el país. Porque tú dices una cosa hoy, mañana planteas otra, después convocas a una abstención sin ningún sentido. De allí que nosotros, quienes hemos tenido coincidencias en las salidas democráticas, pacíficas, electorales, en el marco de la Constitución, el Partido Social Cristiano Copey, el Movimiento al Socialismo, el Movimiento Ecológico, el Movimiento Cambiemos, el Movimiento Soluciones, de Frente con Venezuela, Avanzada Progresista, el Movimiento Procomunidad, etcétera, un conjunto, bueno, una parte de bandera roja. Hemos decidido en esas coincidencias presentarnos como un esquema democrático, repito, que permita la articulación con todos los factores que somos adversos al gobierno para buscar soluciones y no complicaciones, no seguir abonando la cultura de los errores que tanto daño le ha hecho al Falcón, país. fue muy controversial la reunión que tuvo el ex candidato Javier Bertucci con el presidente Nicolás Maduro, tanto así como lo fue la reunión que sostuvo con Pedro Pablo Fernández, quien era una persona muy activa durante su campaña. ¿Usted fue convocado a reunirse con el presidente Nicolás Maduro, sí o no? Mira, ¿por qué no fue? En la nueva plataforma se designó una comisión que preside Felipe Mujica y ahí está Enrique Ochoa Antich, está Enrique Márquez, Timoteo Zambrano, está el propio Pedro Pablo Fernández, está Luis Romero, etcétera. Y nosotros hemos decidido, bueno, el gobierno ha mandado mensajes a la nueva plataforma y nosotros hemos puesto, o allí se ha puesto como condición la liberación de los presos políticos. Muchos Ahora, consideran en esa estas liberación, reuniones como traición. no, ¿Qué le dice fíjate, usted a ahí esto? ha habido unos, yo no voy a negar que ha habido algunos encuentros con un emisario del gobierno, Jorge Rodríguez. Se planteó la liberación, nosotros hemos planteado la liberación de 150 presos políticos. La iniciativa de Pedro Pablo Fernández, cosa que nosotros respetamos, reconocemos, nosotros ahí no tenemos, ¿Usted en lo bueno, no particular ejercemos el veto sobre ninguna organización que tenga sus propias iniciativas. La respetamos, la reconocemos. Pero además es un tema de humanidad, se trata de privados de libertad, pero más que privados de libertad, presos políticos. Nosotros hemos planteado, bueno, presenten la lista de los presos políticos en esa reunión que hubo de una comisión designada por la nueva plataforma con este representante del gobierno. ¿Y usted se reunió Ellos, con Jorge Rodríguez? No, yo no me he reunido con nadie del gobierno, pero creo, convencido estábamos, ojalá y pudiera haber una agenda que de alguna manera reconozca un camino, una salida a la crisis política, la crisis económica, la crisis social, que permita de verdad la reorientación de las políticas económicas del país, el abordaje de los grandes desequilibrios sociales que se viven en Venezuela, que se puedan restablecer las relaciones con el mundo, que podamos operar en condiciones de regularidad, de lógica política y no en la confrontación permanente mientras la gente se está muriendo de hambre, y podamos habilitar la negociación política concreta, respetuosa, efectiva, eficaz, para buscar soluciones, que es lo que aspira la mayoría de los venezolanos. La gente no quiere pelear, la gente quiere soluciones, pero quieren que le hablen en paz, que le hablen con la verdad. Nosotros siempre abonaremos el camino de la democracia, el camino electoral, la posibilidad de una negociación política con la verdad, pero también con resultados. En ese camino está asistir al diálogo que ha sido convocado por el presidente de la República. Depende si esa agenda, primero, si el gobierno da unas demostraciones con la liberación de todos los presos políticos. Esa sería la primera señal. Esa es una condición para explorar, solo para explorar una posibilidad desde la nueva plataforma unitaria, de buscar soluciones por la vía de una negociación política que nos saque de esta tragedia. ¿De cuántos presos políticos estaríamos hablando? Estamos hablando nosotros, primero pedimos una lista
lista. El gobierno creo que planteó en esas conversaciones 136 presos políticos y de la nueva plataforma se planteó 150 presos políticos, la liberación de los 150 presos políticos. Estamos hablando de que son mucho más, pero si eso de verdad, porque no hay democracia con presos políticos, no se puede seguir abonando el camino de reconstrucción necesaria del país sobre la base de un diálogo y tal con presos políticos, persecución e inhabilitación de partidos. Eso no existe en democracia. Ahora nosotros tenemos que tener la altura y el nivel, los políticos, para resolver los problemas de la gente con entereza, con sabiduría, pero también con certeza. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Henry Falcón, ex candidato presidencial. Gracias por acompañarnos. Henry, gracias. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes. Carielis, ¿tienes más información? Endrina, amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Feliz tarde para todos.